Bien, muchachos, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy nos va a tocar hablar este tema que se llama prosperidad falaz. Tú me preguntarás, profesor, pero si en mi lista, en mi temario, ahí dice el espejismo del guano. Este tema tiene muchos nombres. A este tema tú le puedes llamar prosperidad falaz, el espejismo del guano o la era del guano, ¿no? Así lo puedes llamar. Son diferentes nombres con los que se le conoce, se le bautiza a este periodo, ¿no? Y aquí nosotros estamos viendo, niños, qué pasó con el Perú después de que se independizó, ¿no? A ver, hasta acá, muchachos, niños, si recuerdan lo que hemos hecho. Cuando el Perú, cuando el Perú obtuvo su independencia, ¿qué pasó con el Perú? ¿El Perú era un país estable o estaba en crisis? ¿Recuerdan lo que hemos hecho clases anteriores? ¿Cómo estaba el Perú cuando el Perú obtuvo su independencia? Los primeros gobiernos empezaron. El Perú era un país que estaba bien, estable, había paz, Profesor, ¿Perdón? estaba estable. ¿Estaba estable? A ver, ¿alguno más que quiera opinar, por favor? El Perú era un país estable, con los primeros presidentes, ¿recuerdan ustedes? Mientras voy anotando los compañeros que han ingresado. ¿Recuerdan ustedes que hemos visto en dos clases, eh, la época del primer militarismo? Esa es la primera etapa de la historia del Perú, cuando el Perú obtuvo su independencia. El Perú obtiene su independencia, se fueron San Martín, don José de San Martín, se fue Simón Bolívar y empezaron a gobernar los primeros presidentes del Perú. Y eso lo hemos visto. Hemos visto el gobierno de José de la Mar, ¿no? Hemos visto el gobierno de Agustín Gamarra, hemos visto el gobierno de Luis José de Orbegoso, hemos visto el gobierno de Felipe Santiago Salaverry. Algo característico que pasó en esos gobiernos era que el Perú estaba inestable. Inestable significa que había constantes rebeliones, golpes de Estado, guerras, enfrentamientos. El Perú está en crisis porque ni bien empezamos con la vida republicana, ni bien empezaron a gobernar los primeros presidentes del Perú, todos querían llegar al poder. Como todos quieren llegar al poder, hay constantes guerras y Buenos enfrentamientos. días, profesor. Buenos días, buenos días, buenos días, niños, buenos días. Solamente estamos recordando lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Estamos recordando lo que ya hicimos, perdón, ¿no? Eso es algo que usted debe de recordarse, ¿no? ¿Cómo fue el Perú al momento de su independencia, cuando se independizó y nos gobernamos a nosotros mismos, cuando ya se fue don José de San Martín, cuando ya se fue Simón Bolívar del Perú, ¿no? Los peruanos nos gobernamos, los primeros presidentes del Perú empezaron a gobernar. El Perú está en crisis, guerras, enfrentamientos, ¿no? Eso usted sabe, eso hemos visto. Golpes de Estado, ¿no? Esa es la época del caudillismo militar, eso lo hemos visto como primer militarismo, ¿no? Puros militares gobernaban, puros militares. Esos militares que pelearon en la batalla de Junín, en la batalla de Ayacucho, ¿no? En resumen, niños, inicia la historia del Perú desde 1827 hasta 1835. Pasaron 4 presidentes y había constantes enfrentamientos, guerras, enemistades, ¿no? De todo, caos. El Perú no estaba bien, estaba inestable, ¿no? Estaba inestable. Eso hemos visto, usted sabe y usted recuerda eso. Usted debe recordar eso. Tal vez por ahí se te ha olvidado, pero estamos recordando. Estamos recordando, muchachos. El Perú, inestable, golpes de Estado, enfrentamientos constantes. Profesor, Buenos días, buenos días, buenos días con los que van ingresando, ¿no? Eso hemos visto, niños. Luego hemos visto en el año 1836, después de todo este proceso, vamos a ver cómo Perú y Bolivia intentaron unirse. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cómo se llamó a ese intento de unir a Perú y Bolivia? Perú y Bolivia, bueno, no fue un intento porque sí se unieron. Perú y Bolivia se unieron por 3 años, entre los años de 1836 hasta el año de 1839. ¿No? Perú y Bolivia formaron un solo estado, ¿no? Una sola nación.
Eso se llamó Confederación Perú-Boliviana. Lo vimos en la clase anterior. Perú y Bolivia se unieron bajo el nombre de Confederación Perú-Boliviana. Eso vimos en la clase anterior, muchachos. ¿No? Eso no estoy contándoles recién. ¿Y recuerdan quién fue el principal enemigo de la Confederación? ¿Qué país nos declaró la guerra? ¿Quién se enfrentó a la Confederación Perú-Boliviana? ¿Quién sintió que... Profesor, Chile. Chile, Chile, excelente, excelente. Muy bien, niños. Eso hemos visto en la última clase. Chile se enfrentó a la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Usted sabe, recuerda usted que le conté que la Confederación Perú-Boliviana representaba un peligro, representó una amenaza para los demás países, ¿no? Perú y Bolivia se unieron sus gobiernos, unieron sus recursos, unieron sus estrategias, y los demás pensaron que les iban a quitar, pues, ¿no? Protagonismo, les iban a quitar negocios, ¿no? Comercio, principalmente. Y muchos vieron con envidia, pues, a la Confederación Perú-Boliviana. ¿No? Muchos otros países sintieron que sus negocios estaban siendo afectados. Por esa razón le declararon la guerra. Bueno, se enfrentó la Confederación Perú y Boliviana contra Chile, ¿no? Chile que tenía el apoyo de Argentina, recuerdan ustedes. Y bueno, al final la Confederación Perú-Boliviana, que estaba liderada por Andrés de Santa Cruz, fue derrotada, ¿no? En la batalla de Yungay. Y así terminó, se puso fin a la Confederación Perú-Boliviana en 1839. Luego regresó a gobernar un presidente que ya había gobernado, Agustín Gamarra, ¿no? Regresó a gobernar otra vez, pero Gamarra cometió un error. Eso también te lo conté la otra vez, porque él quiso volver a hacer lo mismo que ya había pasado, que Perú y Bolivia se volvieran a unir. Por esa razón, Agustín Gamarra intentó invadir Bolivia, ¿no? Pero sin embargo, murió, ¿no? Murió en batalla, en plena invasión. Agustín Gamarra murió intentando invadir Bolivia y murió en la batalla de Ingaví. Y muchachos, el Perú una vez más está inestable. El Perú una vez más está en crisis. El presidente ha muerto. El presidente ha muerto. Eso demuestra cuán vulnerable está el Perú. Ya estamos en los años 1841, 1842. Y en esos añitos que quedan, 1842, 1843, 1844, 1845, el Perú va a pasar. Si ya estábamos en crisis antes, ahora vamos a estar peor, en una peor crisis todavía. Porque nuevamente aparecen personajes como el presidente ha muerto, una vez más todos quieren llegar al poder. Y una vez más va a haber enfrentamientos, guerras, presidentes que van a entrar y solamente van a gobernar un mes, 2 meses, 5 meses, ¿no? Presidentes iban y venían. Cuando un país está en caos, un país está en crisis, a eso se le conoce como anarquía, ¿no? Anarquía. Anarquía es caos, el gobierno del caos, hay desorden, anarquía. A ese periodo se le va a conocer como anarquía militar. ¿Sí? Anarquía militar, porque los militares son quienes organizaron este caos. Se enfrentaron entre sí los militares. ¿Sí, niños? Eso es lo que ha pasado anteriormente, lo que hemos visto en clases anteriores, ¿no? Hasta el periodo de la anarquía. ¿Podremos salir de esa anarquía, niños? ¿Qué dicen ustedes? ¿El Perú pudo salir de esa anarquía? Disculpe la tardanza. Ok, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Lo que estamos haciendo acá solamente es repasar un poquito lo que hemos hecho ya clases anteriores. Hemos hecho primer militarismo, hemos hecho la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Hemos visto ahorita el gobierno de Gamarra, su segundo gobierno, y el periodo de la anarquía. Perú está en caos, está en crisis. De 1842 a 1845, Perú en caos. Pero el Perú pudo salir de ese periodo, muchachos, el periodo de caos, el periodo de crisis, ¿no? Y vamos a entrar a otro periodo, que es el tema del día de hoy, el espejismo del guano, la era del guano, o más bien dicho, la prosperidad falaz. Prosperidad falaz. Este es un término que lo ha puesto el historiador Jorge Basadre, así lo llama, así lo han bautizado a este periodo. Prosperidad falaz, ¿no? Tú preguntarás, profesor, ¿por qué le han llamado así prosperidad? Prosperidad, es decir, que en este periodo el Perú otra vez ya está bien.
El Perú está bien, el Perú está viviendo una época de bienestar. El Perú está viviendo una época de prosperidad. El Perú se ha levantado una vez, se ha levantado, ¿no? De la época de caos, crisis en la que se encontraba, ¿no? Y el Perú aquí ya está bien, muchachos, ¿ah? Esta es una época de bienestar para el país, ¿no? Profesor, pero tú te preguntarás tal vez ahí, profesor, pero ¿cómo el Perú pudo salir de la crisis? Antes los presidentes se peleaban, los militares querían llegar al poder, golpes de Estado, guerras. En este periodo, niños, bueno, por algo se le llama el espejismo del guano, se le llama la era del guano. Se encontró un nuevo recurso. Ese recurso, tú sabes que el Perú es grande. El Perú tiene muchos recursos. En este periodo se encontró guano. Guano, ¿no? Gracias al guano, el Perú vendió mucho guano al extranjero. El Perú vendió el guano y todos compraban el guano del Perú. Y gracias a la venta del guano, el Perú tuvo dinero, mucho dinero, muchísimo dinero. Es por eso que esta época es una época de prosperidad para el Perú. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, comentándote, ¿no? Entonces, ¿qué es la prosperidad falaz? Época de bienestar para el Perú gracias a la venta del guano, ¿no? Gracias a la venta. El Perú se llenó de dinero en este periodo, 1845. El Perú se llenó de dinero. Es por eso que el Perú pudo tener, en esta época recién el Perú tiene estabilidad. Acá recién el Perú tiene estabilidad. ¿Por qué? Porque hay dinero. Si hay dinero, hay bienestar. Porque hay trabajo, hay comida, hay buenos sueldos, hay todo en el Perú, ¿no? Tú sabes que con dinero se pueden hacer muchas cosas. Y el Perú por fin tiene dinero. El Perú se volvió un país poderoso en este entonces, aquí en América, ¿no? Aquí en América se volvió poderoso. Una potencia llamada España, o un país llamado España, quiso regresar en este periodo al Perú. Nos declaró la guerra, la poderosa España, y el Perú le ganó, ¿no? ¿Te das cuenta? En otros países europeos querían venir aquí y conquistar otros países de América, a Ecuador, a Colombia, a otros países, y el Perú salía a defender estos países, ¿no? El Perú en este periodo, el Perú en este periodo vivió una época de prosperidad. Pero el término dice ahí, en el título dice, prosperidad, ¿qué dice ahí el título? Prosperidad falaz. Tú sabes qué es prosperidad. Ahora, ¿qué significa el término falaz? Ese es falaz, algo que se acaba rápido. Algo que se acaba rápido. Eso quiere decir que esta prosperidad no duró mucho. Se acabó rápido. Se fue en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? ¿Por qué, profesor? Es que no supimos, tuvimos dinero, pero no supimos aprovechar. No supimos aprovechar el dinero. Nos gastamos el dinero. Despilfarramos el dinero. Bueno, nosotros no, sino los gobernantes de esa época. Despilfarraron el dinero. En esta época había, bueno, tú entiendes ya a esta edad que si hay dinero, hay corrupción. Tú sabes que los políticos roban, son corruptos, ¿no? Agarran todo lo que puedan. El día de hoy tú lo ves eso en las noticias. En este periodo también pasaba igualito. Como había dinero, producto de la venta del guano, se despilfarró el dinero, tremendos sueldazos que se pagaba, prácticamente se despilfarró y se desperdició el dinero, ¿no? Hubo corrupción en este periodo, por eso le llaman prosperidad falaz. Todo el dinero del guano se acabó rápido. Y ahí en pantalla ves, te dije, te hablé sobre el guano. Aquí en pantalla ves, ¿no? Acá una isla, y acá costales, ¿no? Y hay cargadores que están ahí con, bueno, cargadores que están cargando esos costales, y en esos costales está el guano. Los guanos se almacenaban en las islas. Había montañas, cerros y cerros y cerros de guano, allá principalmente en las islas Chincha. Profesor, ¿qué es el guano? Guano es excremento. Guano es el excremento de las aves marinas, ¿no? Las aves marinas a lo largo de los años han tirado su excremento en las islas y se han formado cerros y cerros de guano. Excremento. ¿De qué aves marinas, profesor? Estas que ves acá. Estas aves marinas que ves acá, ¿no?
estas aves marinas. Si tú has ido a la playa, debes haber visto algún ave marina por ahí. Esa ave marina, su deposición o su guano hecha. Y ese guano es muy útil para la agricultura. Y todos querían el guano del Perú. Muy bien. Entonces, ya te expliqué entonces qué significa la época de la prosperidad falaz. Ahí dice, es el periodo en el cual el Estado peruano recibió grandes ingresos económicos por el comercio del guano, ¿no? Guano y el salitre, pero que no fueron invertidos en impulsar una economía capitalista nacional. Como te dije, niños, este dinero se despilfarró, ¿no? Este dinero se despilfarró, no se usó bien, no se usó bien, se malgastó, ¿no? Pero en este periodo hay dinero. Bueno, y con el dinero que había, se hicieron algunas obras, muchachos. Se hicieron algunas obras. Esta es una época de estabilidad. Por poco tiempo, pero el Perú fue estable. ¿Sí? Por poco tiempo, pero el Perú fue estable. Un segundo, por ahí creo que me están pidiendo la ficha. Si alguien tuviera la ficha en la mano por ahí, compártala por el grupo, ¿no? Si alguien pudiera compartir la ficha por el grupo o los grupos de WhatsApp, ¿no? Ya que ahora estoy yo dictando clases y no me esperaría que termine la clase de dictar. Si alguien puede por ahí para compartir la ficha, por favor. No. Muy bien, muchachos. Entonces estamos... Profesor, ¿lo comparto? Sí, sí, si usted la tiene la ficha en la mano, comparta, por favor. Ahí están. Profesor, ya lo compartieron. Ah, ¿ya lo habían compartido ya? A ver, los que estaban solicitando la ficha, ¿ya lo tienen la ficha? Leonardo tiene la ficha ya. Por ahí su compañerito dice, ahora sí, ya lo acabo de ver ya. Ok, sí, ya lo han compartido. Ok, gracias. Gracias a quien no haya compartido. Bien, niños, hasta acá nos estamos entendiendo. Yo estoy hablando y no los escucho a ustedes si nos estamos entendiendo o no. Hasta acá estamos hablando, lo poco que hemos hablado es que esta es una época donde hubo dinero, hubo bienestar. Y esto porque se vendió guano, porque el Perú tuvo guano. Pero este dinero se malgastó, se despilfarró. En palabras sencillas, muchachos, lo que yo estoy comentando. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a continuar. Y bueno, el Perú en este periodo encontró guano. Ya sabes que el guano es el excremento de las aves marinas. Aves como el guanay principalmente, como el piquero. No, principalmente el guanay. Guanay es un ave, considerada un ave marina, pues su deposición o sus excrementos tienen muchos nutrientes que son muy ricos para la agricultura, ¿no? Este guano es utilizado como fertilizante. Profesor, ¿qué es el fertilizante? Aquel que ayuda en la agricultura el crecimiento de las plantas, ¿no? Tú cultivas tu papa, maíz, ¿no? Y le echas un poquito de excremento o guano y va a crecer rápido y va a haber abundancia. Este guano es usado para la agricultura, entonces. Buenos días, Serialis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Y el Perú encontró guano, principalmente allá en Chincha, en las Islas Chincha. Y el Perú tuvo varias formas de vender el guano. Número 1 era arrendamiento. A ver, el guano se encontraba en las Islas Chincha. Ahí había el mayor depósito de guanos. Había en varias partes, pero el mayor depósito de guano se concentraba en las Islas Chincha. ¿Cómo se vendía el guano? El Estado peruano vendió el guano de varias formas, ¿no? Una de ellas, arrendamiento. ¿Qué significa eso? ¿El guano dónde se encuentra? En las Islas Chincha. Lo que hace el Estado peruano es alquilar las Islas Chincha, arrendar o alquilar las Islas Chincha, ¿no? Arrendar o alquilar las Islas Chincha, para que la persona que alquila ese territorio, es como si tú alquilaras tu casa, es como si tú alquilaras algún territorio, algún terreno, o alquilar algún local. Ponte que en ese local encuentras algún recurso,
o en ese local, territorio que tú has alquilado, lo usas, qué sé yo, para poner un negocio, o en ese local que tú has alquilado, lo usas como cochera, y cobras por eso, ¿no? Y el que más gana eres tú. Bueno, y el Estado cobraba poquito, el Estado alquilaba las islas, y el Estado dijo, esto no me conviene, mejor voy a vender el guano de una manera diferente, ¿no? Y cambió de forma. De ahí se aplicó una venta que decía venta directa, en la cual el Estado se encargaba de vender directamente el guano. El Estado sacaba el guano, el Estado vendía el guano, el Estado trasladaba el guano, ¿no? Lo vendía directamente, pero era mucho gasto. Entonces el Estado dijo, ¿por qué no otra forma de venta en la cual pueda ganar más, ¿no? Es decir, que el Estado solamente quería cobrar. El Estado quería cobrar nada más. Y aquí se dio esta otra forma de vender el guano. Eso se llama consignación. Y aquí presta atención bien, por favor. Aquí sí presta la atención, porque gracias a esta forma de venta del guano, el Perú obtuvo muchísimo dinero, ¿no? El dinero se obtuvo gracias a esta forma de venta, la consignación. Profesor, ¿qué es consignación? Consignar, viene de consignar. Es decir, yo te consigno a ti una tarea. La tarea que voy a dejar en el curso de personal social es tu consigna, es decir, es tu tarea. Yo te encargo esta consigna, yo te doy esa tarea. Quiere decir, encargar a otra persona, encargar a otra compañía una actividad. Y entonces, con las consignaciones, niños, el Estado encargaba a una compañía, a una empresa o a una persona que se encargue de hacer todo. Es decir, se le da a una persona, a una compañía, la tarea de explotar el guano, extraer el guano, extraer el guano. No, esta persona se encarga de contratar gente para que piquen y piquen y piquen para que trabajen en la extracción del guano, ¿no? Extraen el guano y ese guano es llevado a los barcos. Esa persona se encarga de contratar los barcos, poner los barcos, ¿no? ¿Qué más hay que hacer? Ese guano que está en los barcos hay que llevarlo hasta Europa, porque el guano se vende allí en Europa, ¿no? Esta persona que ha sido contratada, este consignatario, se le llama consignatario, este consignatario lleva el guano hasta Europa en los barcos. Todo lo está poniendo el consignatario, ¿eh? El consignatario está extrayendo el guano. El consignatario pone los barcos. El consignatario lleva el guano a Europa. Y el consignatario también se encarga de vender el guano, ¿no? Llega a Europa y dice, tengo guano, ¿quién quiere? Y los países, ¿no? Todos los países querían el guano del Perú. Y le compraban, ¿no? Y después, ¿qué hacía el consignatario? Cobraba y regresaba al Perú. Y le decía al Estado peruano, presidente del Perú, aquí está el producto de la venta del guano. ¿Y qué hacía el Estado? Ah, ya, muy bien. ¿Ya vendiste todo? Sí, el Estado no ha gastado nada. Muy bien, dice, ¿cuánto has gastado? He gastado esta cantidad de dinero. Muy bien, toma, de la venta del dinero que trajo, toma, esto es tus gastos, y ahora sí, yo me quedo con el 90% de todo lo que has vendido y tú te quedas con el 10%. Eso sí significaba gran ganancia para el Perú. El Perú se quedaba con más del 50%, ¿no? Todo lo hacía el consignatario trabajaba, sacaba el guano, extraía el guano. El consignatario llevaba el guano a Europa, el consignatario vendía el guano y después el consignatario llevaba el dinero donde el Estado, y el Estado solamente reparte el dinero nada más. Eso sí le convenía al Perú, y el Perú ganaba muchísimo dinero. Por esa razón, esta forma de venta del guano sí le conviene al Perú. Y esto se hizo en el gobierno de Ramón Castilla. Y ahorita vamos a ver. Y bueno, la última forma de venta del guano fue llamada monopolio. ¿Qué es monopolio? Cuando se le dio a una sola empresa, a una sola compañía, todo el negocio del guano. ¿Sí? Mono es uno, polio mercado. Cuando una sola empresa tenía todo el negocio del guano. Y el Perú le entregó a una compañía todo el dinero. Pero tú quédate, muchachos, de repente te estoy confundiendo, tú quédate con esto, con esta idea de las consignaciones, porque esta idea, esta forma de vender el guano, es la que más dinero le dio al Perú. Consignación. Consignar es dar una tarea, ¿no?
y al consignatario se le daba la tarea de vender el guano. El consignatario, recuerda, él extraía, llevaba el guano a Europa y vendía. Y lo que hacía el Estado solamente era repartir el dinero. El 90% para el Estado peruano y el 10% para el consignatario. Y eso sí le convenía al Perú. Bueno, pero sabes que eso provocó, ese dinero fue mal habido. ¿Por qué razón? Simplemente porque hubo despilfarro, puedes ver acá. Todo el dinero del guano se despilfarró. Profesor, ¿en qué? En tantas cosas, pero principalmente en lo que más se gastó fue en mantener a la burocracia. ¿Qué es eso, profesor? Es decir, sueldos, sueldos. Los presidentes, congresistas, ministros, secretarios, asesores, tremendos sueldazos se pagaban. Tremendos sueldos. Todo el dinero del guano se fue más que todo en los sueldos. Sueldos de los gobernantes. Eso es corrupción, pues eso es no saber pensar bien. Eso es solamente aprovechar el momento nada más. Muy bien. Ahora vamos a ver estos dos gobiernos. Durante la época de la prosperidad falaz, durante la época de la era del guano, durante la época del espejismo del guano, durante la época del auge del guano, tiene muchos nombres esta época. Vamos a ver este gobierno. Gobierno de Ramón Castilla. Ahí ves, su primer gobierno, ¿no? Su primer gobierno, Ramón Castilla. Esto sí lo vamos a hacer sumamente rapidísimo. Primer gobierno de Ramón Castilla, muchachos. Con Ramón Castilla inicia la era del guano. Con Ramón Castilla inicia la era del guano. Este presidente fue el que dio o estableció la forma de venta del guano llamada consignación, ¿no? Durante esta época se va a vivir la época de prosperidad, o con él inicia la época de prosperidad, con Ramón Castilla. Bien, entonces, decía y comentaba yo que con este gobierno inicia la época de la prosperidad, ¿no? Esta es una época ya de estabilidad. Hay dinero, hay estabilidad. ¿Y qué obras se hicieron? Solamente vamos a mencionar las más importantes según, bueno, para ir también a tu ficha, ¿no? Lo más importante, lo más resaltante. Recuerda que esta es una época de estabilidad, hay plata, hay dinero, por lo tanto, se reordenó la economía. En este periodo el Perú tuvo gran prestigio, era bien visto ante otros países, porque tiene dinero, pues si tienes dinero, te ves bien. Esta época es la época en la que el Perú hay seguridad en el país, ¿no? Hay seguridad en el país. Muy bien, entonces, lo más importante de este gobierno se basó principalmente, o en este periodo podemos ver la explotación del guano, a través de la forma de venta de las consignaciones. Como hay dinero, es necesario poder establecer un presupuesto para ver cuánto dinero real tiene el Perú. Ahí se estableció el primer presupuesto de la República. Esto sí es importantísimo, muchachos. Esto sí es importantísimo. Casi préstame atención. Esto es, digamos, uno de los aspectos más relevantes de este gobierno. Ley de consolidación de la deuda interna. Como el Perú tiene dinero, es como tú, ¿no? Si nosotros, bueno, ponte a ver, yo por ejemplo, si yo tengo, bueno, ahorita estamos en una época de crisis, ¿no? La pandemia, no hay dinero, no hay trabajo. Y mira, imagíname a mí que yo soy una persona que tengo muchas deudas que pagar, ¿no? Ya estoy preocupado con tantas deudas. No tengo dinero, pero si de la noche a la mañana me cae plata, tengo mucha plata, ¿qué es lo que hago? Pago mis deudas, ¿verdad? Le pago a las personas que me han prestado, le pago al banco. Igualito era el Perú en este periodo. El Perú tenía muchas deudas. Desde épocas y años atrás, el Perú estaba endeudado con otros países, con otras personas, con empresas. Perú le debía dinero a todo el mundo. Tú me preguntarás, profesor, ¿por qué? ¿Qué tanto dinero debe el Perú? El Perú debe desde la época cuando don José de San Martín vino al Perú, cuando Simón Bolívar vino al Perú. Desde ahí hay mucha gente que le prestó dinero aquí a Simón Bolívar, a don José de San Martín. Y ese dinero no era exclusivamente para ellos, sino que ese préstamo era para el Estado peruano. Y la cosa es que el Perú debe mucho dinero. El Perú debe mucho dinero. Como ahora el Perú ya tiene plata, entonces hay que pagar nuestra deuda.
Hay que pagar la deuda, el Perú debe. Y como el Perú ya tiene plata, tiene que pagar el Perú. Entonces, Ramón Castilla dijo, es hora de pagar la deuda. El Perú debe plata, paguemos. Si tenemos plata hay que pagar. Entonces dio una ley. A esa ley se le conoce como la ley de la consolidación de la deuda interna. Ley de la consolidación de la deuda interna. Profesor, ¿en qué consiste eso? ¿En qué consiste eso? ¿No? Con esta ley, el Perú se compromete a pagar toda la deuda. Profesor, ¿y el Perú pagó? Sí, empezó a pagar a todos los que debía, a todos los que les debía. A empresas, bueno, empresas, casas. En aquel entonces a las empresas no se les llama empresas, se les llamaba casas. Casas, a las casas pagaba, ¿no? Pagaba a los otros gobiernos, pagaba a las personas particulares. Pagó todo, pagó toda su deuda, ¿no? Pagó toda su deuda. El Perú está yéndose a una deuda cero. ¿Qué más? ¿Qué más? Perú paga su deuda. ¿Qué más? Recuerda, niños, esto también es importante. Esta es la época del guano. Profesor, ¿dónde está el guano? El guano está en las islas, en la costa. Allí en Chincha, en Ica, en las islas había cerros y cerros, toneladas y toneladas de guano que a lo largo de los cientos de años se han ido acumulando. Ese guano parecía ahí como si fueran rocas, rocas. ¿Has visto un cerro lleno de rocas, tierras, piedras? Como cualquier cerro. En los cerros tú encuentras rocas, pero en vez de esas rocas habían rocas de guano. Cerros, depósitos de guano, ¿no? Grandazos. Entonces tenías que ir con tu pilo, con tu pico, con tu pala, con tu lampa, ¿no? A cavar en los cerros, picar en los cerros, chancar con tu pico en los cerros para sacar esas rocas de guano, llevarla a tu carretilla y de tu carretilla bajarla del cerro para llevarlo hasta los barcos, ¿no? Como comprenderás, niños, se necesitaba mucha mano de obra, se necesitan trabajadores. ¿Quién va a trabajar en esas haciendas? ¿Quién va a ir a trabajar sacando el guano? Había mucha gente en el Perú que no iba, pues, ¿no? Había trabajo, pero faltaba gente. ¿Qué hizo Ramón Castilla? Trajo personas de otro país, personas que querían trabajar, que necesitaban trabajar. Entonces vio, a ver, ¿de dónde puedo traer gente? Dijo. Ramón Castilla dijo, a ver, ¿qué país está en crisis? ¿Qué país está en crisis? ¿Qué país es pobre? Su gente necesita trabajar, pero en su país no hay trabajo. Allí en China. China en ese entonces era un país atrasado. Había pobreza en China. Allí en China, entonces, ¿chinos quieren trabajar? Sí, todos quieren. Se trajo cantidad de chinos a trabajar. A eso se le llama la inmigración de chinos, ¿no? Se produjo una gran inmigración. Inmigración es llegada de gente de otro país. Inmigraron muchos chinos. Y estos chinos fueron a trabajar en las colonias, en las colonias del guano, lugares donde hay guano. Como estos chinos trabajan en estos lugares, en estas colonias, a ellos se les llamó los chinos culís. Chinos culíes. Profesor, ¿qué es chinos colíes que dice ahí? Chinos colonos. Los que trabajan en el guano. Y acá por acá, niños, acá se puede ver una imagen de esos chinos justamente, ¿no? Acá usted puede ver estos chinos, ¿no? Que trabajaban. Acá tienes una imagen de ellos. Lo estoy encerrando. ¿No? Estos chinos explotaban el guano, sacaban el guano, ¿no? Acá se ve cómo se trabaja, cómo se saca el guano, ¿no? Y pues cómo son trasladadas en embarcaciones y llevados a Europa. Entonces, eso es lo segundo que usted debe de recordar, ¿no? Número 1, la consolidación de la deuda o la ley de consolidación de la deuda, lo que dio Ramón Castilla. Número 2, se trajeron chinos. Eso se conoce como inmigración de los chinos culíes. Ah, mira, acá tienes a los culíes. ¿No? Llegaron muchos chinos en esta época. La llegada de los chinos culíes o chinos colonos, trabajando en las haciendas del guano, en las tierras del guano. Muy bien, niños, eso digamos que es lo más importante en este gobierno de Ramón Castilla, ¿no?
Hemos visto también ya qué son las consignaciones. Ahorita vamos a ir a tu ficha, ¿no? Eso es lo único, bueno, en tu ficha eso es lo principal, ¿no? Pero Ramón Castilla hizo más cosas, ¿ah? No solamente eso. Empezó a armar nuestra marina de guerra, empezó a comprar barcos de guerra. Acá llega el primer barco de guerra, ¿no? El RIMAG, el primer barco a vapor, perdón, ¿no? Él construyó escuelas, hizo muchas obras, construyó ferrocarriles, ¿no? Construyó barcos, ¿no? Castilla decía, si Chile construye un barco, el Perú debe construir dos. Hay dinero, pues se puede hacer esas cosas, ¿no? Muy bien. Y con este señor vamos a terminar. El siguiente gobierno de José Rufino Echenique. Ramón Castilla gobernó de 1845 a 1851. De ahí viene José Rufino Echenique, gobierna de 1851 hasta 1854, ¿no? Él supuestamente, José Rufino Echenique, él quería continuar lo que hizo Ramón Castilla. Casi lo mismo hizo, ¿eh? Casi lo mismo hizo, dijo, ¿no? Por ejemplo, dijo, si Ramón Castilla trajo a los alemanes, perdón, si Ramón Castilla trajo chinos para trabajar, José Rufino Echenique dijo, yo también voy a traer gente de otro país. ¿Y a quién trajo José Rufino Echenique? Trajo a los alemanes. En este periodo se dio la inmigración alemana. Alemanes llegaron. Profesor, ¿por qué alemanes? El Perú tiene dinero, ¿no? El Perú necesita desarrollarse, necesita modernidad. Y en aquel entonces se pensaba que los europeos eran los más inteligentes. Se pensaba así. Y gracias a ellos se podía el Perú desarrollar. Por esa razón, José Rufino Echenique quiso traer a los europeos para que nos ayuden al desarrollo del país, para que nos ayuden al desarrollo del Perú. Porque se pensaba que los europeos eran mucho más adelantados y gracias a ellos podríamos salir adelante. ¿No? El día de hoy tú sabes que todos somos iguales, todos pensamos igual, pero bueno, en aquel entonces se pensaba así, que los europeos eran una raza superior. Por eso se trajo alemanes, también se trajo alemanes a cualquier cantidad. Y ellos se refugiaron en la selva central del Perú, en la zona de Posuso, por la zona de Cajamarca. Por eso que muchas personas, mucha gente de por allá, que son descendientes de alemanes, son blancos, de tez clara, rubios, ojos verdes, ojos azules, ¿no? La gente que son de allá el día de hoy, porque son descendientes de estos alemanes que llegaron. Bien, eso es, digamos, lo más importante de José Rufino Echenique. Yo te dije que José Rufino Echenique quiso hacer lo mismo de Castilla. Castilla construyó ferrocarriles, José Rufino Echenique también construyó ferrocarriles, ¿no? Tienes el segundo ferrocarril. José Rufino Echenique, Ramón Castilla construyó barcos, José Rufino Echenique también construyó barcos. A ver, algo importante ya para terminar, niños, de este gobierno, es que, bueno, con Brasil firmamos un acuerdo, un tratado. Ese tratado se llamó el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Esto sí es importante. Con Brasil se firmó el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Profesor, ¿qué es eso? ¿En qué consiste ese tratado? Es un acuerdo que se firmó con Brasil. ¿Para qué? Para que todo el guano que salía por acá, por el Callao, todo el guano se llevaba en barcos, recuerda. Y los barcos, tú sabes que salen por mar. Y los barcos se llevan por mar, ¿no? Y se llevan hasta Europa. Y llevarlo por Europa, por darle la vuelta a todo el continente americano, era mucho viaje, mucho traslado. Entonces, ¿qué se dijo? Hay que utilizar una ruta más corta. ¿Por dónde llevamos y salimos más rápido? Dijeron, vámonos por el río Amazonas. El río Amazonas, tú sabes que, bueno, inicia por Arequipa, pasa por Loreto y se va por Brasil, ¿verdad? Y sale por el Océano Atlántico. Y de ahí directamente se llega a Europa. Una ruta más corta, más rápido. Pero el río Amazonas lo compartimos con Brasil. Entonces había que firmar un acuerdo con Brasil para poder que los brasileños nos permitan trasladar nuestros barcos por el río Amazonas y llevar todo el guano. Eso es el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro.
Entonces, estos dos puntos son importantes. Llegaron alemanes y el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro. Y un último punto, con esto sí termino, niños. ¿Recuerdas que te dije que José Rufino Echenique quiere hacer lo mismo que Ramón Castilla? ¿No? Y bueno, Ramón Castilla, ¿recuerdas tú que él dio la ley de consolidación de la deuda interna? Con esto va a pagar la deuda que tiene el Perú. Y José Rufino Echenique también siguió pagando la deuda. Y como el Perú tenía dinero, mucha gente vino al Estado peruano, ¿no? Perú, me debes plata, págame. Comerciantes, instituciones, casas, gobiernos, todo el mundo venía y le cobraba al Perú. Y José Rufino Echenique cometió el error. Te debo, ¿cuándo te debo? Tanta cantidad. Y pagaba. Y se despilfarró, no hubo control sobre el pago. ¿Por qué, profesor? A ver, te comento que la deuda que tenía el Perú era 5 millones de soles nada más. Te estoy poniendo una referencia. 5 millones de soles debía, ¿no? El total, toda la deuda que debía el Perú. Y el Perú estaba pagando. Pero cuando se hizo un conteo, se dijo, a ver, ¿cuánto dinero ya estamos gastando, ya estamos pagando? A ver, hicieron un conteo, dijeron, mira, ya se ha pagado, se ha gastado 25 millones de soles. ¿Qué? Dicen todos. Pero si solamente debíamos, nuestra deuda era de 5 millones, ¿por qué hemos pagado 25 millones? ¿No? Solamente se debía 5 millones, pero se ha terminado pagando 25 millones. Algo está pasando acá. Acá ha habido corrupción. ¿Cómo se va a pagar 25 millones si solamente debíamos 5 millones? Están mal, están tontos. ¿Qué tienen ustedes? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Quién tiene la culpa? El presidente, pues no ha controlado bien, ¿no? A eso se le conoce lo que te acabo de contar como el escándalo de la consolidación. El escándalo de la consolidación. A eso se conoce como escándalo de la consolidación. Ese es el caso de corrupción más grande del siglo XIX. ¿No? La gente le dio duro con palo, ¿no? Criticaban mucho a este gobierno corrupto. Y por esa razón, ante este gobierno de corrupción, acá tienes un poquito de la inmigración alemana. Por esa razón es que Ramón Castilla, el anterior presidente, se rebeló, se levantó en armas, ¿no? Y prometió muchas cosas. Ahí es cuando Ramón Castilla dice, le doy la libertad a los esclavos negros, abolió la esclavitud. Debido al escándalo de corrupción, Ramón Castilla provocó una revolución. ¿Y qué se buscaba en esa revolución? Derrocar y sacar del poder al corrupto presidente José Rufino Echenique. ¿Profesor, y lo hizo? Sí. Se rebeló con su ejército Ramón Castilla y a través de la revolución de 1854 sacó del poder al presidente José Rufino Echenique. Y una vez más, Ramón Castilla tomaría el poder. El tema del día de hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Vamos a resolver la primera hoja. Dice algo que debemos de saber de la economía, sobre el primer gobierno de Ramón Castilla. Dice ahí, se basó en la explotación del guano. Pones ahí muy bien, excelente. Pones ahí guano. Se basó en la explotación del guano. Muy bien. Segundo punto dice, se logró el pago de la deuda externa y parte del pago de la deuda interna, entre paréntesis. Ley de, ¿cómo se llamó la ley? Que decía que había que pagar la deuda que tenía el Perú. Consolidación. Muy bien. Ley de consolidación de la deuda interna o ley de consolidación simplemente. Ley de consolidación. Con esa ley se pagaba toda la deuda que tenía el Perú. Tercer punto dice, se logró la migración de chinos culíes para trabajar en las haciendas y la extracción del guano. Y la extracción del guano de isla. Excelente,
Excelente. Muy bien, completen esos 3 primeros puntos antes de seguir bajando. Yo le voy a tomar foto para enviarlo a su grupo. Todo lo que hicimos lo estoy mandando por su grupo, a su grupo también. Ustedes son... A ver, ¿dónde lo mando? Al grupo de tareas lo voy a mandar, ¿sí? Ustedes son... pringos, acá están. Ya está, puedo seguir bajando, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Borramos esto. Sí, falta uno, profe. Se realizaron con, sí, no sé qué cosa que es. Sí, dice, se realizaron consignaciones que consistían en, te está preguntando qué eran las consignaciones. Nosotros sabemos, ¿no?, qué son estas. Eso lo vamos a colocar acá abajito. Acá hay más, ¿no? Acá hay más. Se realizaron consignaciones que consistían en, aquí completamos. ¿En qué consistían las consignaciones? Encargar a un consignatario, el proceso, el proceso de explotación, exportación y venta del guano. Profesor, ¿a dónde dice Daniela ya la tiene todo entendido. Profesor, alguien está cantando una canción. A ver, ya. Dígame, sí que me decía. ¿Dónde decía dónde? A donde dice se realizaron consignaciones que consistían Eso. ¿es eso? Sí, es eso, es esto de acá. Ay, profesor, gracias. Ok, complételo por favor eso. O colóquelo eso. Yo le tomo foto y lo envío también a su grupo. Listo, también está en su grupo eso. Recuerde entonces que era consignación, ¿no? Cuando el Estado le daba la tarea a una tercera persona que él haga todo lo del guano, que se encargue de extraer y que se encargue de vender el guano. Y esta persona, pues, y el Estado lo que iba a hacer al final solamente es repartir el dinero. El Estado no invierte en nada, ¿no? No se desgasta. Muy bien, ¿terminaron eso, muchachos? Para seguir avanzando. Profesor, espere. Ok. Ok. Profesor, ¿usted tomó foto? Sí, ya tomé foto, lo envié al grupo de tareas. Entonces, de que miren por ahí, porque ya nos estamos atrasando. Son las 9:55. Sí, nos quedan 5 minutos, Profesor, avance. Ok. Profesor, avance, que toquen el grupo. Sí. Muy bien, vamos a ir avanzando, vamos bajando. Ya, profesor. Ok. Vámonos entonces al siguiente gobierno. Dice gobierno de También José terminé. Rufino. Ok, está bien. José Rufino Echenique, ya lo hemos visto. Y nos piden sus obras de José Rufino Echenique. Ahí está su gobierno, los antecedentes y obras. Lo que hemos visto en clase. En el aspecto internacional, ¿no? Es decir, con otro país, ¿qué pasó? ¿Recuerdas? Firmamos un acuerdo con otro país. ¿Con qué país firmamos un tratado? Sí, profesor, Brasil. Con Brasil. Con Brasil, muy bien. Ponemos ahí. Con Brasil firmamos el tratado. Con Brasil firmamos el tratado Herrera da Ponte Ribeiro.
¿no? Con Brasil firmamos el tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Esto en el año 1851. Muy bien. ¿En qué consiste? ¿Brasil es con Z? ¿Cómo? ¿Brasil no es con Z? Sí, con Brasil firmamos este tratado. Con Brasil firmamos este tratado. Dice que Brasil no es con Z. Ah, ¿con Z? No. ¿En qué consistía ese tratado? El Perú tiene libre navegación por el Amazonas. Ahí le pongo con letras pequeñitas para que sepas en qué consiste ese tratado. ¿No? Con este tratado el Perú puede navegar libremente por el río Amazonas. ¿No? Recuerda por qué o para qué les dije. Para poder llevar el guano en los barquitos justamente por este río. Eso también lo voy a agregar. Lo voy a tomar foto y lo voy a mandar al grupo de tareas, lo estoy mandando por si acaso. Ah, y en el aspecto nacional también voy completando. O bueno, termine eso para poner ahí, a completar ahí abajo. Profesor, ¿puede tomar fotos Sí, ya le tomé porque- foto, ya le tomé foto y ya lo envié al grupo ya. Ay, profesor, yo ya terminé. Ok. Está bien. Profesor, Ese ya es- terminé. Ok, vamos bajando entonces, niños. Eso es a nivel internacional, ¿no? ¿Qué pasó con Brasil? Y a nivel nacional, ¿recuerdas, niños? Gente de otro país llegó en este periodo. ¿De dónde venía esa gente? ¿De qué nacionalidad? ¿De qué otro país llegaron? ¿De China o de Alemania? ¿De Chile? ¿China o Alemania? China. China. En el gobierno de Ramón Castilla, ahí llegaron los chinos. Eso se conoce como Alemania. la inmigración china, ¿no? Alemania. En el gobierno de José Rufino Echenique, acá llegaron los alemanes, ¿no? Se produjo la inmigración alemana, ¿no? Y usted sabe dónde se ubicaron estos alemanes, allá en la selva central, por la zona de la selva de Cajamarca, en la zona de Pochús. Por esa razón es que la gente que el día de hoy vive ahí, que son descendientes de estos antiguos alemanes, parecen europeos, no parecen peruanos, son gente de tez muy blanca, el cabello rubio, son rubios, ojos azules, ojos verdes, ¿no? Parecen gringuitos, todos ellos son. O bien, ese es uno. Y el otro, ¿recuerdas el escándalo de corrupción más grande? Es el escándalo de corrupción más grande del siglo XX, el escándalo de consolidación de la deuda interna. ¿Recuerdas que te conté que el Estado peruano solamente debía 5 millones de soles, pero al final terminó pagando 25 millones? Mira, ¿no? ¿Cuánta plata se ha ido? Eso fue un gran escándalo en la época. Muy bien, complete con eso, niños. Complete con eso. Complete con eso y con eso creo que ya estamos terminando. O hay más abajo. Yo le tomo foto y lo mando a su grupo. Sí, profesor, abajo hay más. Muy bien, ¿ya terminaron, niños? No, profesor. Ok, ya le tomé foto y ya lo mandé al grupo también. Profesor, ya mandé foto, profesor. Yo lo copié. Ok, excelente. A ver, vamos borrando esto de acá. Sí, ya lo mandé al grupo también esta foto. Usted lo puede ver ahí. A ver, ¿qué más hay abajo? ¿No? La revolución de Ramón Castilla, recuerda que por eso es que se... A ver, dice ahí, ¿quiénes fueron los consignatarios? Actividad de aplicación. Esto sí lo vamos a hacer rápido, ¿no? Podemos poner ahí
Encargados de todo el proceso de la venta del guano. Encargados de todo el proceso de la venta del guano. Esto de aquí abajito se hay que borrar. Un ratito lo voy a volver a copiar esto acá. ¿Quiénes fueron los consignatarios encargados de todo el proceso de la venta del guano? Muy bien. Dice, ¿quién llamó prosperidad falaz a esta época? A la época del auge del guano, a la época de la era del guano. Ese fue un historiador. En un inicio te lo decía yo. Este historiador se llamó Jorge Basadre. ¿No? El historiador Jorge Basadre. Él llamó a este periodo prosperidad falaz. Dice, falso verdadero. El guanay fue el ave de mayor producción de guano. Verdadero. ¿Sí? Claro. Verdadero. Los más grandes yacimientos de guano se encuentran en las islas de Chincha. ¿Verdadero? Verdadero. Muy bien, excelente. ¿El Estado peruano fue el primer exportador de guano? Claro. ¿Verdadero? Verdadero. ¿Orbegoso fue el presidente que introdujo el sistema de consignaciones? Eso es falso. ¿Falso? Ese presidente fue Ramón Castilla, ¿no recuerdan ustedes? Muy bien, niños. Eso también copiándolo. Y yo le tomo foto y lo mando a su grupo. Ok, ¿hay más abajo? Ah, ya no hay más, ya no hay más. No, Muy bien. profesor, solo hay para nosotros. Ok, eso ya es actividad para ustedes y ya dejo de grabar.